Bien, hermanos. Bueno, continuamos con nuestra clase sobre nuestro estudio, hermanos, de los que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Versículos espurios. Versículos espurios. ¿Sí? Entonces ya hemos visto dos clases, si no me equivoco. Esta es la cuarta clase. Esta es la cuarta, perfecto. Entonces vamos en la cuarta clase, hermanos, donde ya vimos bastantes versículos espurios y ya vimos la razón, el motivo por qué esto obviamente aparecieron o agregaron estos versículos, donde muchos muchos han hecho obviamente doctrina, en caso nosotros nos enseñaron a hacer doctrina de estos versículos, hermanos, pero hoy nosotros ya, gracias a Dios, estamos teniendo este conocimiento. Para un futuro, hermanos, obviamente nosotros tener presente, obviamente, y no agarrar estos versículos como algo para hacer doctrinas, hermanos, porque sabemos que obviamente esos versículos no aparecen en los manuscritos antiguos, y que sabemos que realmente no son que esté mal, simplemente que no hay que tomarlos como algo inspirado, porque no son inspirados, simplemente fueron agregados como para apoyar el contexto, pero al final de cuentas no están mal, simplemente no debemos tomarlos como algo inspirado, porque no es de esa forma, y solamente para eso, para tener un mayor conocimiento, como lo decían la vez pasada uno de mis hermanos, que esto es para cuando nosotros nos vamos a encontrar personas que obviamente han estudiado sobre estos temas, a nosotros no nos afecte eso o nos haga tambalear, sino que ya lo sabemos y vamos a saber responder. Más que nada es por eso, no es para contender ni nada, simplemente para estar más hastriados en la palabra, tener más conocimiento, el por qué se le conoce como versículos espurios en estos versos. Y ya lo hemos analizado en ciertas versiones más limpias, más apegadas a los originales, donde sí muchos ya no la traen. ¿Sí? Entonces, otra es irnos haciendo de nuestras Biblias, si no, pues las podemos bajar ahí en el celular. Como cuál, la versión más limpia puede ser la que he dicho, la Biblia textual, la Biblia TLA, la PDT, entre otras. Vamos a ir viendo cuáles son otras que están más limpias, que obviamente que son las que están apegadas a los manuscritos más antiguos. Entonces, ¿para qué? Pues para tener un mejor comprendimiento de todos estos versículos. Bien, amados hermanos, continuamos entonces. Esta es la clase 4, hermanos. Y nos vamos a Mateo 27, por favor. Las Biblias se quedan allá. Sí. Mateo 27, versículo 49, hermanos. Mateo 27, 49. Sí, está bien. Sí. Ya se tapó el café. ¿Se tapó? Ok. Solo mueva la esta, así para arriba y para abajo. No más un poquito. ¿Ya? No tiene agua. Ah, por eso digo que ya no tiene agua. ¿Es usted? Más o menos calcúlele para que no se vaya a separar. Ajá. Mateo 27, verso 49. Ajá. Y si le falta, te echamos. ¿Ya lo tiene más? Ya.
De la lectura, hermano. ¿Te damos lectura? Dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Solo el 49? Solo el 49, hermanos. Bien, hermanos, ese verso obviamente se le considera igual, hermanos, manuscritos de Mateo. Se menciona, hermanos, que ese verso obviamente se omite en los manuscritos más antiguos. Ese versículo Ahora vamos a otro, hermanos. El siguiente es Juan 21. ¿El Evangelio? 25. ¿Tiene sentido este? ¿Sí? Juan 21, 25. Vamos a darle lectura, hermanos. Juan 21. Quien lo tenga, amados hermanos, le puede dar lectura. Amén. Dice la palabra de Dios, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bien. Este versículo, hermanos, de Juan 21.5 se considera una adición posterior en algunos manuscritos. ¿21.5 o 25? 25, perdón. Sí, dije 21.25, ¿verdad? 5, digo. Perdón, entonces, pero sí es el 21.25, el que acaba de leer el hermano. Ajá, aquí en el Evangelio de Juan, el 21.25, se considera que es una adición posterior en algunos manuscritos, hermanos, ya que afirma que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas en el Evangelio. Estos, hermanos, no aparecen en el Evangelio de Juan, en los manuscritos más antiguos no aparece este verso. Por eso dice que esto es una alusión a algo posterior, que lo agarraron de otro que es más adelante. Pero obviamente no pertenece a Juan 21.25. Por eso se le considera, hermanos, como un versículo espurio. Otro, hermanos, que vamos a ver otro, se encuentra en Primera de Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. ¿Qué dicen más, hermanos? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
he ido en el mundo, recibido arriba en gloria. Ujú. Correcto. Eso en las versiones más limpias, hermanos, tampoco está, tanto también obviamente como en los manuscritos más antiguos tampoco se encuentra. En la primera carta a Timoteo 3:16, esta parte donde habla de la piedad, este versículo es objeto de debate, hermanos, en varias textuales en la que se menciona el ministerio de la piedad o Dios manifestado en carne. Las diferencias en los manuscritos ha llevado a interpretaciones divagantes, hermanos. ¿Por qué? Porque no se encuentra en los manuscritos más antiguos, hermanos. Vamos a ver en la que dice la versión LADPD. Buenas tardes. Angelito. No quería venir, se aumentó la carga. Bien, hermanos, eso es otro verso igual que se ha discutido. ¿Por qué? Porque obviamente aparecen, digamos, en manuscritos más contemporáneos, pero no en los manuscritos más antiguos, hermano. Timoteo 3, Primera. 16. primera a Timoteo 3:16. Bien, hermanos, vamos a otro versículo espurio, hermanos. Esto se encuentra en Apocalipsis 22:19. Ahí lo que fue agregado, hermanos, es el verso 19. Apocalipsis 22:19. Amén. Y ahí, hermanos, lo que se añade es la amenaza añadida, hermanos. Quien lo tenga más, que le pueda dar favor lectura. La palabra de nuestro Dios dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bien, ahí lo que se añade, hermanos, es la amenaza, ¿sí? En algunos manuscritos, hermanos, incluyen la amenaza, hermanos, añadida al final de Apocalipsis 19, de Apocalipsis 22:19. De hecho, comienza desde el 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, ¿Se dan cuenta? en el de arriba habla de poner algo extra. Entonces el de arriba, el 18, está bien.
pero el 19 no. Hablo de quitar. ¿Sí? O sea, dice la parte Creo que esto final. lo usaron como un candado, ¿no, hermano? Para Ajá, las religiones, sí. aquellas que le quieran quitar lo que no le convenga. Es que ¿sabes? Exactamente es un Entonces como... es una forma de dejar un candado para que tanto no le añadas, pero tampoco le quites. Porque hay muchas religiones que hay cosas que no quieren poner o no ponen por algún interés particular. Sí, entonces ahí obviamente es donde dice esa amenaza, obviamente eso fue añadido, hermanos. Pero si vemos el 18 sí, ese sí aparece en los manuscritos más antiguos. El que no, obviamente, es el 19, ese fue agregado. Sí, con esto no estamos diciendo que está mal, simplemente es que están como afirmando, poniendo candados, como dice el hermano. Y obviamente, pero sí, obviamente no podemos tomarlo como algo que es inspirado, porque fue agregado. Bien, entonces ahí apúntenle, mis hermanos, en algunos manuscritos incluyen una amenaza añadida al final. Repito nuevamente, en algunos manuscritos incluyen una amenaza añadida al final. De Apocalipsis 22:19. 22:19. Advirtiendo contra la eliminación de palabras del libro. Punto, hermanos. Y aquí es donde debemos tener cuidado porque hemos usado este versículo. ¿Cuál? Sí. Digo, hemos usado este versículo, anteriores hemos usado este versículo. Y por eso es que a veces cuando, también aquí por esto, a veces la hacemos que entrar en como que la Biblia se contradice, pero también es por esto, pero hay que conocer esto. Porque ya conociendo esto, hermano, entonces la Biblia dice, no se contradice. Entonces es de suma importancia a nosotros tener conocimiento de esto, porque usualmente nos han dado doctrina de esto, los hemos agarrado como doctrina, y algo que realmente no fue inspirado, sino que fue agregado. Y esto también a veces nos lleva a eso, que a veces la Biblia se contradice. Dicen, bueno, ¿por qué? Pero no es que se contradiga la Biblia, sino que obviamente por estos errores o por estas agregaciones es que a veces se hace mal uso de la palabra de Dios. Pero ya conociendo esto, hermanos, pues tenemos ese conocimiento y podemos entender mejor la palabra de Dios. Bien. Entonces, para cuando futuras predicaciones tenemos que obviamente tener bien entendido esto, ¿sí? Y no agarrar estos versículos que hemos visto todos como algo que fue inspirado, hermanos. Tener esa cautela. Bien. El siguiente, hermanos, se encuentra en Hechos capítulo 9. ¿Anotamos? La cita sí, porque es importante que tengan todos estos, estas citas. Hechos 9. Y aquí es desde el 5, hermanos, hasta el 6.
5, 6. Ajá. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Bien, hermanos, entonces es el Hechos capítulo 9, del versículo 5 al versículo 6, hermanos. Eso no, sí aparece en otros más adelante, porque esto es algo posterior, hermanos, pero no coincide, hermanos, en la carta, en los manuscritos más antiguos no se encuentra en el capítulo 9, esto del 5 y el 6, no se encuentran en los manuscritos más antiguos, hermanos. Donde es la expresión entre la que se escucha según la voz del cielo, hermanos, esto fue agregado, no pertenece a Hechos capítulo 9, 5 y 6. Si no pertenece, no está en los manuscritos más antiguos. En estas versiones está más como reducido el texto, más como simplificado. Pero Sí. en general todos los dos textos no existen, los dos, o están, o les agregaron palabras. No, hay cuenta que esto sí está, pero es una presión de que están más adelante. O sea, en otra parte, no pertenecen, hermano, a Hechos, ahí en Hechos 9, 5 y 6, no pertenecen ahí. Los dos versículos Los dos no pertenecen. Ajá, no, en algunos manuscritos se incluye una interpolación que se añade a un diálogo entre Saulo y Jesús en el camino a Damasco, así como la voz en el cielo. Pero se considera que esto es una adición posterior en algunos manuscritos. ¿Sí? No pertenece a Hechos 9, sí, ahí al capítulo 9, eso no pertenece ahí, hermano. En donde sí no están es en la versión, la que digo que es la más limpia, no es que no tenga errores, más limpia, más apegada, es la Biblia textual, la BTX, ese de ahí no los trae, y otros también no los traen, ¿no? Entonces en esa aparición de Jesús no hubo como tal una conversación, o cómo podríamos interpretar ese texto. Si no dijo eso, ¿qué sucedió cuando Jesús se le aparece a Saulo? ¿No hay algún dato, alguna referencia? No hay en los manuscritos finales no. Porque de ahí se le aparece, dice, una luz, y tienen esta conversación, y después es enviado a la ciudad para encontrarse con Ananías. Entonces, De hecho le dice, ¿por qué me persigues, no? ajá, sí, pero eso no está, dice. No, eso no está, eso fue como para reafirmar como lo ponen, como El hueco, para el hueco, para llenar el hueco. para llenar el hueco. Es lo que estoy checando. No digo la verdad de la voz, no es sin ver a nadie, entonces luego se O sea, el 4, hermanos, ese sí está. Lo que ya no, obviamente, ya no está, hermanos, es el 5. El Señor dice, y dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar. Eso obviamente no fue, eso fue agregado. ¿Qué dice? Dura cosa te es. Contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, o sea, entre ese versículo, eso no están los originales. Esa conversación no está. Porque ese Ananías fue el que fue a ver a Saulo. Mande.
Señor le dijo en visión a Ananías. Ajá. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él oirá y ha visto visión. Sí, la parte ahí, eso es más como para llenar el hueco, porque realmente eso no pasó, hermano, o sea. Okay. Sí, entonces ellos de alguna manera quisieron llenar en la aparición, quisieron agregar qué pudieron haber hablado. Sí, porque si ven, que sea que ahí lo que obviamente no aparece, que lo incluyen algunos manuscritos, algunos más contemporáneos, pero los originales no aparece eso. Entonces ahí lo que hicieron fue como incluir esa parte para que fuera más, pero realmente no sucedió. Porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra esa parte entre la conversación entre Jesús y Pablo. Y entre que dice, ¿quién eres? Azúcar. ¿Sí? Oh, ya. De alguna manera eso no altera la conversión. No, o sea, esto no altera simplemente es como que le dieron para llenar ese hueco, o sea, para darle más, como para apoyar, pero realmente pues eso no fue inspirado, o sea. Yo lo veo más como una especulación de parte del escritor. Exacto. De quien lo agregó. O sea, especuló diciendo, pues cuando se le apareció, por la situación que estaba, pues eso tuvo que haberle dicho. Pero aquí lo que pasó realmente, a lo que dicen los manuscritos originales, los manuscritos más antiguos, es que obviamente sí, lo que dice el 4 y lo que dice el 7, al 7 se levantaron, lo llevaron, entonces obviamente lo llevaron. Entonces, ¿por qué podemos ver que esto fue agregado? Porque el Señor le habla a Ananías. Y Ananías le dice que fuera. ¿Sí? Sí. Ahí sí, o sea, lo que vemos adelante, eso sí está en los manuscritos. Lo que no está es ese 7, digamos, el 7, el 5 y el 6 no están en los manuscritos, ¿no? Sino que sí como que lo agregaron ahí. ¿Sí? O sea, especulación, es cuando especula uno. ¿Sí? A ver, pero entonces, estos escritores no entendían lo que dice la misma Biblia, que no se debe ni agregar ni siquiera o alguien que le agregue o alguien que le quite. ¿O qué está ocurriendo ahí? Pues es por haber surgido, lo vimos al inicio, por qué han surgido estas cosas, han surgido por, a veces, De hecho dice que ni siquiera una tilde. prioridades teólogas. Pues de hecho, yo por lo que puedo ver, por ejemplo, muchas de estas traducciones vienen de la tradición. Y los tradicionales mucho tienen eso de irse un poquito más a lo fantástico, a veces agregarle esa parte, ¿cómo se dice? El supersticioso. Entonces ahí ya se está violando el dicho que no. La tradición ha violado de pies a cabeza el orden de la Biblia. Quiero que al final, hermano, si nosotros leemos todo el contexto, hermano, vamos a ver algo que ya no cuadre ahí, sí, y lo estamos viendo, no, pues a ver si es cierto, o sea. Entonces, al final de cuentas, todo está pasado por intereses teólogos, por lo que vimos al inicio, por cuando se hicieron pues, aunque tuvo la recolección de canónica, y todo eso, la Biblia traducida a varios idiomas, a varios lenguajes. Recordemos, hermano, que la Biblia, la Reina Valera, ni siquiera fue traducida del hebreo o del griego, sino que fue traducida del latín, hermano. Copia de copia. Sí, o sea, copias de copias, o sea, ya una... Y es que ellos, por ejemplo, como ellos se autodenominan como la autoridad conferida, entonces ellos dicen, bueno, nosotros tenemos autoridad de agregarle. O sea, no los demás, pero nosotros como somos la religión verdadera, pues de alguna manera ellos se sienten con esa autoridad. Porque ellos se sienten con intereses la autoridad suprema del teólogos de la iglesia. Entonces sí puede haber ahí manoseo.
Porque, por ejemplo, hay unos, en el de la Trinidad, por ejemplo, que vimos, pues eso sabemos directamente de que viene de parte de la religión tradicional. ¿Por qué? Porque para enfatizar en la Trinidad, que nosotros creemos en ella, sí, pero eso se agrega como para darle énfasis. Apoyando, pero en sí como lo vimos, el contexto por sí mismo nos habla de la Trinidad, aunque no estuviera ese versículo que fue agregado. Sí, y ahí dice que Saulo iba caminando hacia Damasco. Y el 5, no, el 6, pues como que está de más, porque dice continúa hacia tu camino, ¿no? O sea, todos nos iban para allá. Entonces, leyendo el contexto, hermano, nos damos cuenta que hay algo que ya no cuadra ahí, ¿sí? Porque se sale. El mismo contexto, hermano, nos va a dar de algo ya no está cuadrando. Cuando no lo conocíamos, pues lo tomamos y no nos percatábamos de eso. Pero más en cambio, ahora que sabemos que es el buen contexto, hermanos, pues vamos a ver, pues ahorita nos va a sacar, esto aquí ya no cuadra, o sea, esto aquí ya... ¿Sí? Por eso es bueno conocer esto, estudiar, hermano. Esto no es, digamos, le dije al principio, no es para debatir, no, es para conocer, nosotros realmente tener ese conocimiento, hermano. Y para nosotros tener precaución de nosotros, de cuando nosotros enseñemos esto, lo enseñemos de la misma manera. Porque pues, ¿cuántos nosotros nos han enseñado o hacen hecho doctrina de estos versículos? O hemos hecho también nosotros. Los hemos agarrado. Y esta ya es una interpretación de personal hombre. del escritor. Sí, exactamente. De lo que pasó en ese momento. Es una interpretación personal. Interpretación privada. De su propio interés. Exactamente. Por eso vimos al principio que esto se ha llevado por intereses teólogos, por la recolección de canos y todo eso, entonces siempre ha habido una influencia ahí. Es ahí Satanás siempre va a meter la mano. Bien. El otro, hermanos, está en Lucas 17:36. 17. Uh-huh. Amén. ¿Cómo lo dijo, perdón? Amén. Amén. Lucas 17:36. Y sí, ahí sí sí, esos sí están. No está hablando del arrebato. Amén. ¿Qué dice hermanito? Mi hermanito Javi, a usted le gusta leer mucho, mi hermano. La palabra de nuestro Dios dice: todo el que procure salvar su vida la perderá. No. El del 13, ¿no? Lucas 17:36. Perdón. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Bien. En algunos manuscritos, hermanos, omiten el versículo 17:36 de Lucas, que habla de dos personas en la cama, que uno se la lleva y el otro se la ha dejado, lo que ha generado discusiones sobre esta autenticidad, hermanos. Ese verso 36, hermanos, de la misma manera, hermanos, en los manuscritos antiguos, hermanos, no se encuentra. No aparece como parte del 17, hermanos. ¿Y saben por qué también vienen errores, hermanos, aquí? Porque se han dado cuenta muchos se ha tomado ese error de muchos que como en la Biblia antes, hermanos, no estaba separada por versículos y todo eso, ni capítulos, hermanos. Entonces muchos... Encabezado no estaba. Exacto, sí. Era de corrido. Capítulos un poco bien. No. ¿Era toda corrida? Era toda corrida, hermano. Entonces muchos se han separado cuando no se dan cuenta que no le finaliza, sino que continúa y hasta ahí como que le llegan que paran y empiezan como nuevo. Y eso lleva a un error. Entonces eso lleva a que también ahí pueden agregar, hermanos, todo eso tipo. ¿Por qué? Porque
pues sí vino a ser en parte, vino a ser bien, pero en parte también vino a ser como que contradictorio esto de los capítulos y versículos. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer separaciones y a veces eran separaciones donde no se daban cuenta que no finalizaba ahí lo que el autor estaba queriendo decir, bueno, Dios, sino que continuaba y los que hicieron todo esto pararon ahí, como que ahí se paró y empezaron otro, cuando no finalizaba ahí, sino que continuaba. Ahí ya encontré el versículo que dice, que se está refiriendo